Bueno, acaba de salir hace pocas horas en realidad el índice de competitividad mundial del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, y hay una noticia que no es tan buena para nuestro país. Hemos perdido 4 posiciones, hemos pasado del puesto 61 en el que estábamos. Habíamos venido mejorando, no sé si el 61 ya era un deterioro respecto del año anterior, no recuerdo bien, pero digamos en los últimos 8 años veníamos mejorando y ahora hemos retrocedido. De 61 hemos regresado hacia el puesto 65. Esto de un total de 144 países. Hemos invitado a Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para comentar este hecho. Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar contigo. Bueno, ¿cuál es su comentario sobre este asunto? Tiene que ver probablemente con esto puede ser esto tiene que ver con la desaceleración, ¿no? Nos estamos desacelerando en parte porque estamos perdiendo competitividad. Tiene que ver, y es justamente, y digamos, ese es el tema de vivir en un mundo globalizado. Las cosas que se hacen, las cosas que hacemos en el país, terminan reflejándose en la competitividad y terminan dando los resultados que al final vamos a tener como país, ¿no? Sí, pues, o sea que es verdad que todo lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, ya venía un poco desde antes, ¿no? Esta creciente regulación, este peso regulatorio creciente sobre las empresas, que lo sufren más, por supuesto, las pequeñas y las medianas, que las grandes, porque las grandes finalmente son grandes, pero este peso creciente, claro, termina afectando nuestra competitividad. Mira, hemos caído 9 puestos en institucionalidad, de 109 a 118, o sea, nos hemos ido más a la cola, que son temas muy críticos, son temas en los que tenemos que trabajar urgentemente. Ahí está Poder Judicial, está Policía, está... En lo que más hemos caído ha sido, ya hablando de temas puntuales, efectos de los impuestos para incentivar la inversión, que hemos caído del puesto 56 al puesto 91, o sea, 35 puestos. Y eso básicamente son normas, regulaciones, el tema de percepciones, el tema de los cambios en la discrecionalidad, por ejemplo, de los funcionarios. Todo eso termina afectando la predictibilidad, termina afectando la confianza, digamos, del inversionista sobre las reglas de juego claras, porque hoy, lamentablemente, tenemos muchos funcionarios que tienen capacidad de decidir si algo es válido o no es válido, en vez de ser reglas generales que deberían estar marcando. Entonces, ese tipo de cambios y ese tipo de inseguridad, digamos, que se ha ido generando, es la que hace que pierdas, digamos, confianza justamente en las instituciones. Sí, pues, entonces, y lo que se está haciendo ahora, digamos, es cierto que esto se vino agravando, pero hace cosa de 1 año el gobierno comenzó a dar marcha atrás en algunas cosas. El Ministerio de Economía empezó a sacar algunas normas para facilitar y simplificar algunos procedimientos, eliminar algunos trámites, etcétera. ¿Esto que se está haciendo es suficiente? No, todavía hay que trabajar bastante más. Hemos venido complicando la forma de gestionar en general las inversiones y cómo gestionar negocios en el país, y tenemos que corregir. Lo positivo, digamos, dentro de lo negativo, es que yo sí creo que hay una voluntad de reaccionar, pero necesitamos que no sea solamente a nivel de gobierno o de ejecutivo, sino necesitamos que el poder legislativo, que los gobiernos locales, que todos entren en esta dinámica. Los gobiernos locales se han vuelto en un actor sumamente crítico hoy en la facilidad, digamos, de funcionamiento de las inversiones de las mismas empresas, todo el tema de permisos, el sacar una licencia de funcionamiento, todo se está volviendo muy complejo, muy engorroso, y eso está haciendo daño, está haciendo que el sector privado y las inversiones vayan disminuyendo en su velocidad, y eso termina teniendo las consecuencias que estamos teniendo ahora de crecimiento y se refleja en los índices que se ven. Hubo un esfuerzo apoyado por el Banco Mundial hace un tiempo, llamado Tramifácil, para que las municipalidades acortaran procedimientos y permitieran dar licencias en tiempos mucho más, digamos, menos duraderos, más cortos, ¿no? Pero eso llegó a 20, 30 municipalidades de las 1.800 que hay. Falta un poder central, una oficina central fuerte, capaz de impulsar todos estos procesos. El gran problema que tenemos es que en muchos casos en los gobiernos locales existe una impunidad total sobre la actuación de los funcionarios, y están actuando con una discrecionalidad muy grande. Hay ejemplo, por ejemplo, de un caso que me acabo de enterar de una empresa a la que, por el tema electoral, el alcalde le está pidiendo
por adelantado los impuestos del año siguiente. Obviamente entendemos para qué los está pidiendo. Sí, pues. Como esa es una empresa correcta, seria, no accedió, porque dijo, señores, eso no corresponde. Pues ahora están buscando todas las sinrazones para trabarle los procesos, para generar cierres, etcétera, etcétera. Están chantajeando. Entonces, decir que y señalarlo, tendría que estar autorizado. Yo esperaría que la empresa lo haga, porque sí creo que es conveniente que se denuncien esos temas. Claro. Así es. Pero hay una tarea pendiente y parte mucho por el lado del poder legislativo también, porque tenemos que corregir legislación. Como digo, esta impunidad que tiene un gobierno local de hacer lo que le da la gana en principio, es complicado. Es complicado. Hoy día se ha conocido una carta del Banco Central de Reserva al MEF, al Ministerio de Economía, diciendo lo siguiente: como mencionamos en nuestra carta del 15 de abril de este año, existe un margen para profundizar las medidas que mejoren el clima de negocios en el Perú, tales como las requeridas para flexibilizar el mercado laboral, los requisitos ambientales que excedan los estándares internacionales y, en general, regulaciones excesivas e innecesarias. Es una carta enviada por el BCR al Ministerio. Oiga, señores, hay que hacer la reforma laboral, por ejemplo. Es que ¿cómo hemos mirado siempre el tema laboral? El tema laboral se piensa ideológicamente y no técnicamente. El Perú está en el puesto 130 en el ranking en dificultad para la flexibilidad laboral, dificultad para vestir, los últimos países. Estamos en la cola. ¿Qué resultado tenemos? 7 de cada 10 trabajadores no están en planilla. Sí, pues. Y de esos otros 3, 2 están en planilla del sector privado, 1 en planilla del sector público. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Un sistema que no funciona. Un sistema excluyente. Y es además excluyente. El sueldo mínimo, por ejemplo, estamos hablando del sueldo mínimo real dentro de ese 70% del mundo informal. Estamos hablando de 300 soles, 350 soles. Entonces nos estamos engañando, generando más barreras de acceso a la formalidad y complicando justamente la competitividad del país y la capacidad. Lo que no se entiende es que si se flexibilizaran todas estas normas, se flexibilizara el mercado, se liberalizara el mercado, esos sueldos empezarían a subir, porque habría mucho más demanda de trabajadores, incluso formales, con derechos, y entonces habrá más demanda, empieza a subir los salarios. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo tenemos que promover que vengan las inversiones, y tenemos que corregir esto. Estamos a tiempo, que eso creo que es un tema bien importante. Hemos caído del puesto 61 al 65, pero podemos corregir. Hoy día, por ejemplo, Carlos Posadas, de la Cámara de Comercio de Lima, dice que el Perú cayó del puesto 12 al 20 entre los proveedores de confecciones para Estados Unidos, es decir, las exportaciones de confecciones, que el Perú estaba a punto de convertirse en una estrella en eso, pues ahora hemos caído del puesto 12 al puesto 20 entre los proveedores de confecciones, entre los exportadores de Estados Unidos. Nuevamente, ¿cuál es el problema? Hemos cambiado las reglas de competitividad de las empresas. Uno, el tema del sueldo mínimo que está en discusión, y el otro, los contratos de exportación no tradicional que se han empezado a cuestionar, por un lado, y segundo, se ha cambiado las exigencias. Antes bastaba que una empresa demuestre que sea exportadora y podía hacer contratos cada 6 meses o cada año, dependiendo de las condiciones con las que veía su venta. Hoy se está exigiendo que cada orden de compra esté amarrado a un contrato laboral. O sea, si yo quiero contratar a un trabajador por 6 meses, pero solamente tengo una orden de compra por un mes y medio, según lo que están exigiendo ahora, solamente lo puedo contratar por ese mes y medio. Entonces se ha creado más inestabilidad, se ha creado un peor clima laboral, porque dentro de este mercado, que de todas maneras es cambiante, como yo no tengo fija la venta o la exportación, pero había unos determinados plazos y parámetros que se podían manejar. Han empeorado esa situación, deteriorando la calidad del empleo de los mismos trabajadores, quitándole competitividad a las empresas y generando todo un entorno regulatorio complejísimo. Traba los procesos de las empresas se vuelven más preocupadas por tratar de cumplir con los trámites y cumplir con hacer contratos. Una empresa hacía contrato, por ejemplo, una vez al año o una vez cada 6 meses, ahora lo tiene que hacer 10, 12, 15 veces en el año. Y con eso se va trabando el proceso, se va trabando.
se sacan legislaciones que encarecen el puesto de trabajo, como la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo. Claro. Me he enterado hace poco que hay inspecciones de Sunafil en algunas empresas donde, por ejemplo, están cuestionando si una taza de café está al lado de una computadora. Para darse una idea de lo que está empezando a pasar. No puede ser. Eso tenemos que cortarlo, y tenemos que cortarlo de plano. Y eso se refleja después en los índices de competitividad. Después no podemos pedir estar mejor. Si estamos empezando a generar trabas de este tipo, y como digo, trabas que, o sea, ¿qué pasa si un empleado quiere tener su taza de café al lado de la computadora? No, porque es riesgo laboral. Y están entrando en ese riesgo tipo de laboral, por Dios. que se vuelque la taza, que haya un electrocutado, algo así, no sé, pues algo así. Pero estamos entrando muchas veces en la sinrazón, y esa sinrazón termina generando freno de crecimiento, deterioro en el empleo, informalidad nuevamente, y eso tenemos que corregirlo, ¿no? Tenemos que corregirlo, y sí, es cierto. Hay que, además, el propio Tribunal Constitucional tiene que modificar su resolución del año 2002. En fin, hay que hacer una propuesta de nueva legislación laboral, ¿no? La indemnización por despido es redundante respecto de la CTS. La CTS se podría convertir en un seguro de desempleo, de modo tal que en fin, cosas como hay en Dinamarca, por ejemplo, que es un, digamos, es un país emblemático del estado de bienestar. Países que hemos estudiado, de alrededor de 40 países, solo 4 tienen problemas de reglas de despido. Al cual está en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Claro. México, que está tratando de modificarlo, está tratando de corregirlo, Perú. Entonces tenemos grandes temas por resolver para poder nuevamente generar esa competitividad. Y competitividad que significa mucho más empleo y mejores salarios a la larga. Hay un tema, Jaime, tenemos que hacer que las empresas crezcan, Sí, pues. porque hay estudios que hemos hecho donde a medida que va creciendo la empresa, van mejorando los salarios dentro de la empresa. Obviamente, claro. Entonces, para todos es un círculo beneficioso, pero nuevamente, por regulaciones, por trabas y por todo eso, estamos impidiendo que las empresas crezcan. De acuerdo. Bien, Lucho Salazar, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias. Jaime, encantado. Fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Ahora viene Eric Osores y N Deportes.